Bien, amigos, vamos a empezar con una cita del Evangelio según San Juan. Jesús dijo: he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Aquí tenemos la Biblia de nuestro pueblo, nuevecita, Biblia del quinto centenario de la Iglesia Católica en Panamá. Y si ustedes desean tener esta Biblia, aquí tenemos dos Biblias y que vamos a ofrecer, ¿verdad?, a los amigos televidentes. Pueden llamar al teléfono 230-1955. 230-1955. Miren, la Biblia de nuestro pueblo, qué bonita, con la imagen de la patrona de Panamá. La Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Schickel, Biblia del peregrino de América Latina, con la indicación, ¿verdad?, para que ustedes puedan encontrar directamente los textos bíblicos. Entonces, las personas que desean adquirir esta Biblia pueden llamar al teléfono 230-1955, vamos a hacer una tómbola y al final le decimos quiénes se hacen acreedores de esta Biblia. Esta Biblia tiene un costo aproximado de 25 balboas. Entonces pueden hacer sus llamadas y al final le decimos, bueno, vengan a buscar su Biblia los siguientes ganadores, ¿verdad? Son dos Biblias nuevecitas de paquete, así es que pueden llamar al teléfono 230-1955 y ustedes pueden adquirir estas hermosas Biblias de paquete, ¿verdad?, para que lean, mediten, estudien la palabra de Dios. Ahora vamos al tema del Año Santo de la Misericordia. Este es un tiempo de gracia y en el tema de la introducción del Año Santo de la Misericordia estamos estudiando la bula, un documento oficial de convocación del año jubilar. Y vamos a hablar de los ejes doctrinales de este documento pontificio, en donde doctrinalmente podemos ubicar el mensaje de la misericordia. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Entonces vamos a ver la diapositiva de los ejes doctrinales de la bula. El Papa aquí nos presenta, ¿verdad?, 6 ejes doctrinales en los que se fundamenta el llamado a el año de la misericordia. Dios manifiesta su misericordia y en ello se manifiesta su omnipotencia. O sea, la misericordia no es un mensaje humano. La misericordia es un mensaje ante todo divino. Es Dios el que proclama, el que anuncia misericordia. Muchas personas preguntan, bueno, padre, ¿qué es esto de misericordia? ¿Cuál es el significado de misericordia? Muy sencillo. La palabra misericordia, que viene del latín, es una palabra que hace referencia a 3 palabras, ¿no? Misericordia, dare, que significa dar el corazón al mísero. Misericordare. Cor es corazón, dare, dar, ofrecer. Misere viene de miseria, ¿no? Cuando una persona se da, cuando una persona se entrega totalmente a una persona necesitada, manifiesta misericordia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Delante de Dios nosotros somos pecadores, no somos nada, somos polvo, como dice un salmo. Y frente a nuestra miseria, Dios se da todo, Dios se ofrece todo. Esto es el primer eje doctrinal. Dios manifiesta su misericordia y en ello se manifiesta su omnipotencia. Segundo eje doctrinal de la bula, la misericordia de Dios se constata concretamente en sus acciones de la historia de la salvación. No es un concepto abstracto. Dios ha manifestado con signos concretos a todo lo largo de la historia de Israel y con la venida de Cristo al mundo y en la historia de la Iglesia su misericordia. Entonces vamos a ver cuáles son esas acciones salvíficas de Dios en la historia. Tercer elemento doctrinal de la bula, la misericordia de Dios es eterna.
Incluso hay un salmo que cada versículo, uno de los salmos más extensos del Salterio, manifiesta esta verdad, ¿no? Porque es eterna su misericordia. El Papa en la bula habla de que el mismo paraíso, donde están las almas que ya gozan de la visión beatífica, están disfrutando de esa misericordia de Dios por la eternidad. Porque sin misericordia tampoco hubiera salvación ni eternidad. Cuarto eje doctrinal, Jesús es el rostro visible y tangible de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se ha manifestado en plenitud en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y en todas las obras que Jesús realiza. Queremos conocer la misericordia de Dios, saber qué es la misericordia de Dios, hay que conocer a Jesús. Jesús es la puerta tangible, concreta de la misericordia del Padre para estos tiempos y hasta la consumación de los siglos. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, será la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Quinto eje doctrinal, los signos, las actitudes y las enseñanzas de Jesús manifiestan el distintivo de la misericordia del Padre. Ningún profeta, ningún patriarca, ningún apóstol expresa tan concretamente, radicalmente, la misericordia de Dios como lo hace Jesús en su ministerio público y en su encarnación, ¿no? Quien conoce a Cristo sabe, experimenta lo que es la misericordia de Dios. Y luego, el último eje doctrinal, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Su acción pastoral debe estar revestida de ternura. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, Cristo nos las ofrece con su encarnación, Cristo la expone en su catequesis, la realiza con su gesto y la iglesia la transmite en el tiempo después de la encarnación y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Papa que la iglesia está revestida de ternura. Entonces la iglesia no condena, la iglesia ofrece amor, la iglesia ofrece perdón, la iglesia ofrece esta expresión radical de la ternura de Dios. Por eso, tanto los pastores como los miembros de la iglesia, todos tenemos que caracterizarnos por estas acciones de ternura, de amor, de perdón, de cariño entre nosotros y hacia aquellos que no participan de la iglesia o se sienten excluidos por su pecado o quizás por su manera de pensar del rebaño de Cristo. Vamos ahora a detenernos en el primer eje doctrinal, a desarrollarlo un poquito, ¿verdad? Porque estos ejes doctrinales que tiene la bula es para que nosotros vivamos la espiritualidad de este año de la misericordia. Dios manifiesta su misericordia y en ello se manifiesta su omnipotencia. Dios, desde la creación del universo, no ha dejado de acompañar al hombre que Él ha creado. Y en la historia de la salvación, Dios elige a un pueblo, no por sus méritos, sino por pura misericordia. Entre todos los pueblos de la tierra, el Señor elige a Israel. Y pacta con Israel una alianza. Le da sus mandamientos. Y luego, a través de los reyes, los profetas, el Señor, a lo largo de la historia, va manifestando siempre su voluntad, pero una voluntad cuyo fin no es otra que dar a conocer su amor, su cariño, ¿no? El mismo Jesucristo nos enseña que son dos los mandamientos que resumen toda la ley, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Y los dos mandamientos se pueden resumir en solo uno, el amor. Ahora, la misericordia es una expresión radical del amor. Y a lo largo de la historia de la salvación, desde la creación del mundo y sobre todo cuando Dios comienza a manifestar esa cercanía al hombre a través de los patriarcas,
Dios ha dejado sentir siempre su cariño, su amistad, su ternura. Toda la historia de la salvación es una historia de misericordia en la Sagrada Escritura. Y es hermoso, ¿no? Cuando uno estudia la Sagrada Escritura, cuando uno conoce los hechos históricos, es lindo ver cómo ante las debilidades del hombre, las caídas del hombre, las infidelidades del ser humano, del pueblo de Israel, Dios manifiesta siempre su ternura, su perdón. Dios que está dispuesto siempre a perdonar al hombre frente a su infidelidad. Y al llegar a la plenitud de la historia, con la venida de Jesucristo al mundo, esa ternura de Dios se manifiesta con mayor profundidad, porque Jesucristo es la encarnación de la misericordia de Dios. Ahora, vamos a ver estos ejes doctrinales, cómo Dios manifiesta su misericordia, ¿no? La siguiente diapositiva. El Papa en la bula, ¿verdad? Misericordia Vultus, menciona que Dios manifiesta su misericordia y en ello se manifiesta su omnipotencia, el poder de Dios. Dios que todo lo puede. Bueno, ese poder omnipotente, ¿no?, se expresa de una manera radical a través de su ternura, de su compasión. La misericordia divina no es, dice el Papa, en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Y menciona el Papa, para la humanidad, Dios está siempre, presente, cercano, providente, santo y misericordioso. Dios nunca se ha ocultado al hombre en la historia de la humanidad. Aún en aquellas culturas que no gozaron de una revelación cercana, como en el caso de Israel. Pensemos nosotros en las culturas y los pueblos indígenas de América, donde no se dio una revelación tan cercana como en el caso de Israel. Dios siempre acompañó el peregrinar de todos estos pueblos. Y Dios siempre le ha hablado a la conciencia del ser humano. No hay un ser humano en la tierra con uso de razón a quien Dios no le haya hablado. Dios, como buen padre, no hace acepción entre sus hijos. Tanto quiere Dios a un judío como a un musulmán, como a un cristiano, como a un evangélico, como a un testigo de Jehová, como a un ateo, como a un agnóstico. Dios es Padre de todos. En este año santo de la misericordia nosotros tenemos que experimentar y estudiar a través de la Sagrada Escritura precisamente esta cercanía de Dios y esta omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, Dios camina con el mundo, Dios camina con el ser humano, Dios no deja de manifestar su amor, su ternura y su misericordia, sin excepción, a todo ser humano. Y nosotros, los cristianos católicos, debemos ser testigos de esto. Pero, queridos hermanos, a veces, lamentablemente, no lo somos, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, encontramos en la iglesia personas que en lugar de ser rostro de misericordia, lo que hacen con sus actitudes y sus rostros es alejar a otras personas precisamente de la posibilidad de encontrarse cara a cara con el Señor. Dice el Papa Francisco que a veces los cristianos tienen cara de vino avinagrado o de vinagre. Y yo diría, a veces son como erizos de mar, ¿no? Personas que no se le puede acercar a otras personas porque con sus actitudes, sus gestos, pareciera que fueran a herir a otras personas que están a su alrededor. Pero esto realmente es un contrasentido, ¿no? Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Vamos a la iglesia a cantar. Vamos a la iglesia a orar. Y sin embargo, el rostro no es testimonio de aquello que estamos expresando en la iglesia. Entonces, si estamos viviendo un año santo de misericordia, nosotros los cristianos católicos estamos urgidos de
ante todo, de experimentar esa cercanía, ese amor y esa presencia de Dios en nuestro propio corazón. Porque podemos ir a la iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos rezar el rosario, podemos confesarnos, pero si no le abrimos el corazón a Dios, no lo experimentamos. Recuerden ustedes que la experiencia de Dios no se da en el cerebro. Si bien en el cerebro se manifiesta, la experiencia del amor de Dios se da en el corazón. Y para lograr esa experiencia de Dios hay que abrir el corazón sin ningún tipo de reserva ni de miedo. Y cuando vamos a la iglesia, y sobre todo en el momento de la comunión, en ese momento tan importante, donde Jesucristo vivo viene a nosotros, en ese momento hay que abrir el corazón, hay que ponerse todo en presencia amorosa de Jesús. Y sobre todo también cuando se está proclamando la palabra de Dios y cuando el sacerdote está dando la homilía, porque hay personas que mientras el sacerdote está dando la homilía, están chateando, están recibiendo un mensaje de WhatsApp, están conversando con otros, a veces no ponen ni atención a lo que el sacerdote dice, y van a la misa porque es una misa de difunto, pero no, en realidad no les interesa la homilía, sino estar allí por un compromiso. Ahora, yo les digo a ustedes, con estas actitudes, ¿cómo vamos a experimentar la misericordia de Dios? Y sobre todo cuando la gente no saca tiempo para orar. Y piensa que no es necesario orar, porque yo creo en Dios, porque yo voy a la iglesia, o bien no tengo necesidad para creer en Dios de ir a la iglesia. Conceptos completamente errados, equivocados. En este año de la misericordia nosotros tenemos que experimentar esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios, para luego dar razón de nuestra fe a los demás. Por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no?, que ante tantos problemas que tiene como sumo pontífice, siempre usted lo ve sonreído, cercano, cariñoso, amable. Ahora, si el Papa Francisco, con todos estos problemas que tiene, sonríe, ninguno de nosotros puede decir, yo no puedo sonreír. El problema es que el Papa Francisco ora todos los días en la noche, hace 1 hora de adoración al Santísimo. Todos los días reza el rosario, todos los días hace sus laudes, sus vísperas, todos los días celebra la Eucaristía, todos los días hace su lección divina y se confiesa cada semana o cada 15 días. Un hombre de Dios, y eso es lo que la iglesia necesita. Pero no solamente un hombre de Dios en el Vaticano, necesitamos un hombre de Dios en nuestras parroquias, una mujer de Dios en nuestra parroquia, en nuestras empresas, en los colegios, donde hay tantos antivalores, ¿no? Ser testigos de la misericordia de Dios en este año santo. Vamos a un corte y luego volveremos con ustedes.